Entidades de justicia y protección de la integridad de la mujer buscan que el acoso y el hostigamiento sexual se tipifique como delito. Autoridades del Ministerio de Salud confirmaron un bajo nivel de abastecimiento de medicamentos a nivel nacional. La Corte Suprema de Justicia rechaza solicitud de antejuicio que presentó el Ministerio Público en contra del juez José Eduardo Cojulún en el caso Fénix. Ex jefe de la SAT, Juan Francisco Solórzano Popa, fue ligado a proceso en el caso Política y Falsedad. Emma Coronel, esposa del Chapo Guzmán, se declaró culpable de narcotráfico en Estados Unidos. Bienvenidos a su programa, es un gusto y un privilegio poderles informar y acompañar en el análisis en esta noche de jueves. ¿Cómo está Julio? Muy buenas noches. Sandy, muy bien, buenas noches, aquí ya listos. ¿Cómo avanza el tiempo? No estamos ya a 10 de junio, pero así como avanza el tiempo, me pregunto yo, ¿avanzarán las leyes en este país? ¿Te has sentido? Una pregunta antes de empezar. ¿Se la hago a Sandy? Se la hago igual a usted ahí en casa. ¿Ha sentido en alguna ocasión cierta molestia, cierto acoso, no sé, cierto hostigamiento de parte del género masculino por el simple hecho de ser mujer y estar en un lugar público, trabajando en la calle o en cualquier sitio? Absolutamente sí. Wow. Yo creo que todas las mujeres hemos experimentado por esta situación y es difícil porque no podemos hacer nada, ¿no? No, por el momento no, a menos que cambie, ¿no? Exactamente, nuestra legislación cambia y se puede entonces proteger más a las mujeres, que no pedimos que nos digan situaciones o palabras que sean abusivas, sino que sobre todo con mucho respeto, ¿no? Se puede hacer un halago, sí, pero del halago a caer en la vulgaridad o en un insulto, en un maltrato, en un acoso, hay una línea muy delgada. Es correcto. Ley para castigar el acoso. Empecemos, por favor. En el Congreso de la República está en análisis la iniciativa 3566, Ley de Acoso y Hostigamiento Sexual, propuesta presentada en el 2006 antes que existiera la Ley de Femicidio. A decir de entidades protectoras de la mujer, es necesario que dichas acciones en contra de las mujeres se tipifiquen como delito, ya que la legislación actual no lo contempla. Como CEPREN apoyamos esta iniciativa, ya que también para poder cumplir con los estándares internacionales y con los convenios ratificados por Guatemala, es necesario que exista tipificado este tipo de delito, siempre y cuando se debe de analizar para que no pueda disminuir, ¿verdad?, ya los derechos adquiridos y sobre la tipificación que ya existe. Los delitos, ¿verdad?, de agresión sexual y otros tipos de delitos donde tienen una pena mayor que las que se están tipificando en esta ley. Entonces se debe de aclarar y específicamente los verbos rectores que van a depender de este delito para que sea una separación y un delito distinto. El acoso y hostigamiento sexual ha tomado como escenario muchas veces los establecimientos educativos y ámbitos laborales, afectando la integridad de menores y mujeres. Tenemos demasiadas denuncias de acoso en centros escolares, en lugares de enseñanza, en escuelas, en lugares de trabajo, en universidades. Y nosotros más desde el punto de vista como combate a la violencia sexual estamos viendo que lamentablemente los centros de trabajo, los lugares de estudio, los lugares de relaciones se han convertido en lugares donde se produce mucho hostigamiento de acoso sexual. Lamentablemente sí entendemos que las mujeres es el mayor número de víctimas de estas conductas, pero necesitamos crear una regulación específica ya que en la legislación nacional no están tipificados. Entonces, hay muchas personas que siempre hablan de acoso sexual laboral, pero no está tipificado. Y cuando se dan denuncias de este tipo de conductas, toca a los órganos jurídicos o de persecución penal estar buscando figuras que se adapten o que sean parecidas o que sean lo más acoplable. Y eso causa un problema porque no permite una persecución penal efectiva. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Álvaro Arzú, señaló que es importante analizar de forma detenida la propuesta, pues la ley de femicidio ya contempla penas para los agresores sexuales.
Nosotros como presidencia presentamos un dictamen favorable a la iniciativa con modificaciones. De hecho, el dictamen que presentamos suprime muchos de los artículos que están planteados porque ya no son necesarios. Ahora, eso no quiere decir de que a la comisión no le interese este tema tan importante como es el acoso y el hostigamiento sexual. Sin embargo, tampoco podemos ser responsables de sobrelegislar, porque también como argumentó muy bien el Ministerio Público, en este momento la Fiscalía de la Mujer, dijo que en los procesos penales siempre se le tiene que dar la pena que mayor beneficie al imputado. Entonces, si nosotros, por ejemplo, ya tenemos regulado en la ley de femicidio penas de 10 años para ciertos delitos y ahora vamos a legislar un delito similar con menos años, obviamente el juez lo que va a hacer es darle el beneficio al imputado con una pena menor. Entonces, lejos de mejorar la legislación, lo que estamos haciendo es dándole beneficios a los acosadores y hostigadores sexuales. Entonces, en todo caso, yo concuerdo con eso, de que lo que sería mejor y más prudente en todo caso es mejorar la ley de femicidio y que todos estos tipos de delitos o situaciones que se están planteando no sean en leyes específicas, sino que se reforme una ley que ya existe y que es la base de todos los delitos en contra de las mujeres y las niñas. Así es, y se trata de hacer algo, pero también no de sobrelegislar, porque es que si hacemos ley para cada cosa que se nos ocurra, entonces también la situación es que después en la práctica no se van a poder aplicar. Hay una ley, y esa ley, Sandy, es la ley en contra de la violencia hacia la mujer y por supuesto en contra del femicidio. Esa ley, para quienes no lo sabían, tipifica ya 5 tipos de lo que es violencia contra la mujer, desde la verbal, la psicológica, la violencia ya propiamente física, sexual y económica. Entonces, quizá lo mejor, o tal vez sin el quizá, sea ante esta necesidad del acoso que se convierte también en violencia, del hostigamiento que se convierte también en violencia, incluirlo como el 6º tipo de violencia en contra de la mujer, porque es algo, Sandy, que se da en el día a día, en cualquier lugar y en cualquier sitio. De hecho, recientemente es que estabas presentando una noticia que va muy relacionada a esto. Totalmente, Julio. Durante esta noche se registró un caso de una mujer que estaba esperando pues abordar una unidad del transporte colectivo. Habían varias personas en la estación que estaban también esperando entonces en la parada de bus, y aprovechando la aglomeración de personas que existía, según indica la denunciante, un hombre aprovechó para tocar sus partes íntimas. Así, situaciones que, exactamente, ella muy valiente denunció, dio el reporte a la policía lo capturó y en este momento está en la torre de tribunales esperando entonces iniciar el procedimiento judicial. Qué bueno que fue valiente, ¿no? Y qué bueno que denunció. Bueno, pues entonces es evidente. Dime tú, eso no es hostigamiento sexual, eso no es acoso. El hecho de que vaya una mujer por la calle y le digan cualquier cosa que se les ocurra, que muchas veces puede parecer un halago, pero es que tampoco es un halago pedido y que muchas veces puede parecer realmente, y lo es, una grosería, ¿no? Una cosa terrible. Hay hombres que cuando dicen para ellos piropos, pero de verdad yo no sé si no entienden cuál es el concepto de un piropo. No lo entienden. Porque cuando te mencionan que qué linda o cuestiones que son con mucho respeto, hasta gusto dan. Pero cuando caen ya en una ofensa y en una situación incluso sexual, de verdad ofende, terrible, molesta, ¿no? Y nos preguntamos, bueno, estos hombres no tienen una madre, no tienen hermanas, no tienen mujeres a su alrededor como para que también demuestren ese respeto que tienen hacia ellas. Y todavía cuando tú les haces una cara por lo que te dicen, ay, tan mal agradecida, ya no te digo nada, como que si uno pues mejor te que no pide digan favor. Nada. Exactamente, entonces realmente creo que hace falta mucho por poder cambiar esta situación. Y la pregunta es, ¿bastará solamente con perseguirlo penalmente? Pues la verdad que no lo sé. Vamos a ver, hoy en control está nuestro querido amigo, el licenciado Axel Cardona, ampliamente conocido por todos aquí en TN23. Puede ser que por ahí puedan encontrar de pronto esas imágenes, video, algo de lo que estábamos viendo en cuanto a lo que se está diciendo, ese acosador. Una vez más, si no me equivoco, y lo voy a mencionar así,
porque hizo esto dentro del contexto de lo que llamamos nosotros aquí en Guatemala el Transmetro. Una situación terrible, ¿verdad? Totalmente. Y mira, Julio, realmente en el transporte público se da mucho esta situación. Sí, definitivamente yo te lo digo, que así lo es. Incluso desde mi propia experiencia, Claro, que también claro. me movilicé por medio de los buses urbanos. En el servicio público es una cosa tremenda esta. Incluso hay hombres que te amenazan. Y una vez recuerdo yo que una persona pues estaba ahí pues agrediendo, ¿no? Y cargaba un cuchillo al señor. No, imagínense ustedes las situaciones que se dan. O te dejas o te hago algo. Ese era el mensaje. Y la gente no hace nada, es lo peor de todo. La gente mira y pues el miedo de poder accionar, ¿no? Vamos a ver en este momento esas imágenes completamente en vivo. Acá, bueno, no en vivo, me refiero completamente en este momento para que usted pueda visualizar lo que estamos hablando del acoso. Así que nuestra producción lo está preparando y nosotros, mientras tanto, Sandy, seguimos percatándonos de la necesidad. Analizando esta situación, Julio, que es muy complicada, es muy difícil para las mujeres diariamente, porque imagínate, no importa si vistes un vestido, si vistes una falda, si vistes un pantalón, el acoso está constantemente. Veamos estas imágenes de la persona entonces que es acusada de tocar las partes íntimas de una mujer cuando estaban esperando abordar una unidad del Transmetro. Ahí va la persona entonces, fue trasladada por los agentes de la Policía Nacional Civil a la Torre de Tribunales y ahora, por este acto deshonesto que ha realizado, por este acto que de verdad, Dios mío, da coraje, ese tipo de casos tendrá que enfrentar a la justicia, ¿no? Y la mujer decidió denunciarlo. Pues qué bueno, ¿no? Y una mujer joven, ¿no? 18 años, según la información que estamos recibiendo acá precisamente de nuestro control. Y sí, es muy común, ¿no?, que en esas aglomeraciones de personas, en ese descontrol, se aproveche para ello. Vamos con unos datos, ¿te parece? Vamos. Bueno, vamos a pedirle otra vez a nuestra producción que los ponga allí en pantalla. Guatemala ya cuenta con una ley contra la violencia hacia la mujer y el femicidio, la cual, como lo dijimos, ya tipifica distintas formas de cometer este delito. 5 son esas maneras hasta este instante: verbal, psicológica, física, económica y sexual. Mientras que cuando hablamos de femicidios, Sandy, en esta misma ley se refiere a la muerte violenta de mujeres con odio y desprecio en función de género. Sin embargo, hay un fenómeno que hoy estamos viendo, es un fenómeno social, pero que se puede volver un fenómeno criminal recurrente que ha quedado fuera de la tipificación legal, y este es precisamente el acoso y el hostigamiento sexual. Cuando se rompe, cuando se cruza esa línea que parece difusa, que parece tan sencilla, tan dispersa, en cuanto a lo que puede ser algo agradable, a lo que es literalmente una grosería. Particularmente creo que si no es algo pedido, algo deseado, algo ya que pueda surgir en una relación de amistad, en una relación, digamos, sentimental, pues nunca debería de darse. Sin embargo, esta es una situación cultural, ¿no? Recordemos los resabios propios del machismo acá en Guatemala y en los países latinoamericanos. El machismo que se ve representado entonces también de esta manera, donde piensan que la mujer es un objeto sexual y ya, y no, las mujeres somos muchísimo más que eso. Ojo con lo que has dicho, que esto es muy importante. Si se piensa y se ve a la mujer como un objeto sexual, es la feminización que se hace de este fenómeno criminal. Pero la situación aquí es una cuestión, es también muchas veces, queriéndolo o sin querer, la mujer ha permitido esta situación, Sandy, porque fíjate que se prestan para que en los anuncios, para que en los afiches, para que en las revistas, para que en los póster, para que en los carteles utilicen su figura dentro de esa connotación sexual. Yo creo que esta es una cuestión que debe de ir cambiando. Por supuesto en los hombres, pero también en el tema de la mujer. No necesariamente se trata de vender una figura femenina para poder vender un producto como tal. Quieren vender un cigarrillo, te muestran una mujer. Quieren vender un perfume, te muestran una mujer. Quieren vender un auto, te muestran una mujer. O sea, hay una correlación como si fuera un objeto de deseo, algo que hay que poseer, porque eso es lo que se ha jugado en el subconsciente de la persona. Porque están vendiéndole a una sociedad machista. Entonces, ¿cómo le vas a vender a una sociedad machista? Por medio de lo que le gusta. La figura de un hombre, ¿verdad? Entonces, también es de cambiar los patrones culturales y también desde el hogar poder empezar a formar otro tipo de hombres, otro tipo de mujeres. Hombres que respeten a las mujeres, hombres que sepan el valor que tiene una mujer y mujeres que se sepan respetar también.
Ojo con esa situación y ya casi para ir terminando y ver el otro dato. Muchas veces en esa cultura machista, pues obviamente ni modo, el hombre está ahí inmerso, pero la mujer a veces tiene la culpa cuando no sabe también distinguir una línea muy tenue entre lo que puede ser una amabilidad y un servicio y entre lo que se vuelve una obligación. Usted, como es la nena de la casa, vaya y sírvale a su papá. Usted, como es la hija de la casa, vaya y lave los platos. Pero que los hombres también lo hagan, que aprendan a cocinar, que aprendan a lavar, que aprendan a barrer. O sea, la también. igualdad y el respeto es lo que se debe de priorizar aquí y de lo que también debe ser pilar fundamental en la educación de todos, desde el hogar, imagínate, reforzar Así esos es. valores que sin duda alguna no están funcionando del todo bien. Y lo vemos con el acoso callejero. Como corolario a este tema, vamos a pedirle a nuestra producción que ponga estos datos para ir finalizando con el mismo. Un tema muy importante. La comisión, en este caso, que está viendo en el Congreso, que es la de Derechos Humanos, está haciendo una propuesta en el Congreso para que el acoso y el hostigamiento sexual sea incluido como violencia contra la mujer. Esta propuesta, Sandy, no pretende modificar lo que ya está establecido en la ley, simplemente busca agregar esta forma de violencia no legislada. Recordemos que las penas establecidas, ojo, sobre todo aquí para los hombres, para cada una de las 5 formas de violencia contra la mujer, oscilan entre los 5 y 8 años de prisión. Y también es importante recordar que el femicidio, que es la esencia realmente máxima de lo que es la violencia en contra de la mujer, es castigado con una pena de 25 a 50 años de privación de libertad. Terminamos de esa manera este tema, a ver si incluimos el acoso y el hostigamiento sexual. Sería bueno llevar al análisis esta situación y poderla incluir porque creo que es un punto débil todavía dentro de nuestra legislación. Vamos a regresar en unos momentos y hablaremos sobre un estado de prevención que se está solicitando por temas de contrabando. Así es, entonces vamos a hablar de eso. Usted solo recuerde una cosa en este momento. Nosotros somos a la medida. Que se establezcan estados de prevención en las zonas que siguen reportando alta actividad de contrabando, es lo que recomiendan miembros de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas. Esto es lo que se señaló luego de conocerse que de enero a mayo se decomisó mercadería por valor de más de 27.4 millones de quetzales y el Estado dejó de percibir 11.4 millones. Consideramos que el informe de la COINCOM y de la SAT empieza a revelar números interesantes. Lo importante es poder empezar a tener esos números, que ha sido siempre un problema, no contar con el impacto de las acciones que hace el COINCOM contra los contrabandistas. Lo cierto es que el acumulado empieza a reflejar más acciones. También hemos solicitado públicamente a los miembros de COINCOM que usen el recurso del estado de prevención en las zonas donde hay más flujo de contrabando, con el objeto de desarticular estas redes de contrabandistas, sobre todo en la frontera con México. Otros resultados en 5 meses fueron 140 denuncias, 135 ante el MP y 5 ante la SAT, 37 allanamientos y 246 acciones interinstitucionales. Bueno, pues aquí está, ¿no? El tema del contrabando, uno de los grandes temas que siempre es problema en Guatemala. ¿Por qué? Significa defraudación al fisco. ¿Por qué? Porque significa también un riesgo para la salud. ¿Por qué? Porque también no vemos cómo podemos combatirlo en una sociedad, Sandy, que cada vez tiene menos oportunidades porque cada vez es más pobre, porque cada vez hay menos oportunidad, porque cada vez es menos trabajo y en donde también el contrabando a veces se vuelve no una situación de elección, sino que en la única alternativa, ¿no? Exactamente, Julio. Vemos entonces que el contrabando al final también es una situación que se quiere normalizar cuando no se tiene que hacer porque pues es parte también de un ilícito, ¿no? Está catalogado, hablábamos de la legislación, bueno, en Guatemala está catalogado como un delito, pero también las condiciones económicas hacen, no es justificación, pero hacen que este delito se vaya incrementando constantemente, Julio, y en los últimos tiempos se ha dado este aumento. Sí, lamentablemente en los últimos tiempos y sobre todo, digamos, este año, al volver a abrir las fronteras después del tema del COVID,
pues bueno, esto se ha incrementado. Siempre lo hemos dicho aquí en A la Medida, ¿no? O sea, el contrabando significa muchas cosas fuera de estos riesgos y estos peligros, pero por sobre todo significa un riesgo para el trabajo de muchos guatemaltecos. ¿Por qué? Porque hay industrias grandes, medianas y sobre todo las más pequeñitas que no pueden aguantar con esa situación, porque es una competencia, al final de cuentas, desleal, no estás pagando impuestos. Exactamente, les afecta de gran forma y sobre todo en un contexto en el que el tema de la reactivación económica se está promoviendo y se está tratando por parte de las empresas legalmente establecidas que están cumpliendo con el pago de tributos, pues puedan entonces recuperarse, pero es difícil hacerlo ante este tipo de negocios, ¿no? Que funcionan sin el pago de impuestos, que las ganancias son mayores y que, bueno, también tienen la facilidad de disminuir los precios de una forma considerable y dejar entonces sin chance de poder ofrecer los precios competentes también pues conforme a los otros negocios que no están establecidos de forma legal, y es una situación que a nivel económica afecta de gran manera a nuestro país y sobre todo entonces cuando cada vez más son los puntos ciegos que se van estableciendo en Guatemala y bueno, en los países vecinos, ¿no? Con estas fronteras. Es correcto, Sandy. Vamos a ver algunos datos, ¿te parece? Bueno, pues entonces ahí los tenemos precisamente en este momento, porque esto es muy importante. El contrabando es uno de los fenómenos delictivos más recurrentes y considerados de los más normales por la propia población. En un país con altos índices de desempleo, falta de oportunidades y pobreza, para muchos el contrabando se constituye en una opción. Sin embargo, esto no quita que el contrabando sea un delito que defrauda al fisco. Tampoco se puede negar que el contrabando constituye siempre un peligro para la salud del consumidor guatemalteco. Por donde lo veamos, aquí estamos viendo realmente una situación que no deja ningún beneficio. Por eso, lo que están solicitando, y yo creo que hasta cierto punto pueden tener razón las cámaras, en este caso empresariales, pero deberían de solicitarlo también las MIPYMES, ¿no? Que son la gran fuerza laboral de este país, es que haya un estado de prevención contra el contrabando. Ahora, yo pregunto una cuestión, un estado de prevención contra el contrabando tendría que ser un estado de prevención entonces permanente, porque es que el contrabando, ¿cómo lo vas a ir combatiendo? Si tenemos una frontera de más de 1000 kilómetros solo con México, y que de ahí es donde viene la mayor cantidad de productos. Y ojo, Sandy, porque estamos hablando, qué bueno que fueran solo, digamos, 1000 kilómetros, que ya es muchísimo, sino que estamos hablando de varios departamentos, de mucha situación. Y ahora, pues, hay otra situación, siempre lo hemos dicho acá, hay productos que vienen alterados, hay productos que inclusive que son comestibles, que rompen la cadena del frío y que por ende ya no deberían de servir, y es una moneda al aire, una ruleta rusa, si van a hacer mal, si van a hacer bien, porque esa es la realidad del contrabando. Totalmente, Julio. Mira, realmente vemos entonces un estado de prevención podría ayudar de cierta forma, pero lo que debería realizarse es un plan constante de control en los puntos fronterizos, detectar esos pasos ciegos para poder entonces tener ese mayor control, pero sobre todo entonces poder establecer operativos sorpresa, donde de esa forma sí puedes detectar entonces las situaciones ilícitas, pero por ejemplo, con un estado de prevención, pones en alerta a la gente. Entonces lo que pueden hacer es que mientras esté vigente, exactamente, evitan entonces ese tiempo, después retoman o pasan por otro lado. Y bueno, es una forma también de engañar a las autoridades, ¿no? Sí, porque no vas a tener un estado de prevención permanente durante esos más de 1000 kilómetros con la frontera mexicana. Yo creo que aquí tenemos que apostarle a otra cosa y lo hemos hablado siempre. Es como en el tema de la delincuencia. Lo que hay que crear es fuentes de trabajo, fuentes de oportunidad para que la gente pueda trabajar y comprar las cosas y tener trabajo también aquí en nuestro país. Vamos a ver unos últimos datos antes de pasar a otro tema. Y es que son los que usted va a encontrar ahí en pantalla. Si no existiera el contrabando, la SAT, fíjese usted, alcanzaría aproximadamente 76.500 millones extras. Recientemente, Sandy, a consecuencia de la pandemia del COVID-19, se decomisó, imagínense ustedes, un cargamento hasta de vacunas falsas, supuestamente contra el COVID. Tal vez esas sí llegan, ¿no? Otra consecuencia relacionada al contrabando y a la pandemia es que durante el presente año el contrabando se disparó al abrir las fronteras. Y a su vez, mientras más contrabando exista, más posibilidades hay de que trabajadores guatemaltecos pierdan sus empleos en las empresas. Lo tenemos ahí. No sé si la fuerza de tarea sea la mejor opción, pero ahí está la idea. Y prácticamente pues con esto estamos concluyendo esta temática.
Exactamente. Establecer un estado de prevención, sí o no, ahí le dejamos a usted los datos para que también usted pues, pueda formular así su propio análisis. Al regresar, hablaremos de la situación de los hospitales en el país. Desabastecimiento es el que se registra. Bueno, entonces recuerde una sola cosa, nosotros somos a la medida. Desabastecimiento en hospitales, yo digo, ala, es que qué raro, ¿no? Porque hasta cierto punto cuando empezó la pandemia había un abastecimiento, digamos que suficiente en los hospitales. Pero aquí hay otra cosa que yo quiero mencionar y voy a aprovechar este tiempo para hacerlo, Sandy. ¿Por qué en cosas que de verdad son importantes, son relevantes y deberían de ser lo primero, que es el hecho de adquirir medicina para el sistema hospitalario y para la atención de los guatemaltecos, tenemos que basarnos en lo que dice una ilógica ley para esto, al menos, donde sí deberían de haber excepciones de compras y contrataciones, y entonces se compra lo más barato, lo genérico o lo que no hay, porque es lo que está pasando en este momento. Allí sí, cuando se habla de salud, se debería de comprar lo mejor para los guatemaltecos. Totalmente. Pero mira. ¿Y cómo está la situación de la red hospitalaria cuando en este momento la salud también es mucha prioridad? Enfrentamos una pandemia, necesitamos también la atención, estamos en temporada de lluvia donde se aumentan ciertas enfermedades respiratorias. ¿Cómo está la red hospitalaria? ¿Está abastecida o no? Vea los siguientes datos. Muy bien. El Hospital General San Juan de Dios confirmó que tienen desabastecimiento. En medicamentos, al 41% se encuentran. En el médico quirúrgico, al 78.71%. En laboratorio clínico están al 67%. En el banco de sangre, al 40%. Y en trazadores están al 75.62%. El director del hospital, Gerardo Hernández, explica esta situación. Hay desabastecimiento y esto es por varios factores. Primero, por la planificación. Segundo, por el consumo. Tercero, porque no tenemos, no nos entregan el producto. Muchas empresas ofertan, ganan el evento y luego no nos entregan. Quiero explicarles que de medicamentos, para que ustedes tengan la idea, en el primer cuatrimestre adjudicamos más o menos 43 millones de quetzales e ingresaron únicamente 6 millones de quetzales. O sea, estamos hablando que como un 12% de lo que nosotros adquirimos, que hicimos toda la situación de adquirirlo, fueron entregados. A veces nos entregan el 10% de la totalidad de lo que consumimos. Si es en contrato abierto, tenemos que tener suerte para que nos entreguen. Si es una compra directa, algunas empresas retrasan venir a traer la orden de compra para no entregarnos. Nosotros hemos tenido problema en algún punto determinado, que es en la planificación, que es en la realización de las órdenes de compra. Hemos retrasado también en un punto, porque nuevamente vengo a decir lo mismo, es una responsabilidad compartida. El director también confirmó que hay personal que no ha recibido su salario en varios meses. De las 153 que no se han podido pagar. También tenemos personas de que se les ha extendido la constancia del REGAE para que vayan a cancelarla y no han ido a cancelarla. Esas son 14 personas que no lo han hecho. Tenemos 3 personas que no han terminado de traer toda su papelería. La papelería lleva antecedentes, la papelería lleva varios procesos, algunos no han, son 3 que no lo han llevado, y una persona que lo llevó incompleto se le devolvió y no lo ha llevado. Entonces, es una responsabilidad compartida. Esta administración entiende y acepta la responsabilidad que no le hemos pagado, pero también es compartido con algunos pasos que no tienen que ver con nosotros. Hernández destacó que prevén que la situación mejore en 2 semanas. Bueno, pues ahí lo tiene usted, ¿no? Una situación que de verdad se vuelve dramática, una situación terrible, una cuestión tremenda, Sandy, lo que estamos viendo. No es inadmisible venir y pensar en eso. Hay cosas que son prioritarias. Prioritaria es la seguridad, prioritaria es la educación, prioritaria es la salud. No se puede estar hablando de desabastecimiento. Pero se me olvida. Seguramente no hay desabastecimiento para pagar los beneficios de los pactos colectivos de todas las instituciones, y aquí me estoy refiriendo en este caso específico para lo que es el Ministerio de Salud, porque eso sí se asegura, eso sí está. O habrá desabastecimiento también para pagar los salarios de los funcionarios en sí. No, hombre, señores, o sea, tenemos que cambiar este modelo. Este modelo es un modelo perverso que
está ocupando, fíjense ustedes, un 60%, un 70% en los gastos administrativos y para la inversión un 15 o 20%. Así jamás vamos a pasar de ser lo que al día de hoy somos, un país atrasado prácticamente en todo. Sin duda alguna, Julio. Mira, es preocupante, la verdad, porque sabemos que la salud, muchas personas no tienen opción de pagar en lo privado, donde dices, bueno, si tengo la posibilidad voy y compro las medicinas y pues pago también la consulta, pago lo que necesite, los exámenes y todo. En este país donde, repetimos, la situación económica no está en sus mejores momentos, sabemos que se necesita de gran manera los servicios públicos de salud, los medicamentos que se puedan proporcionar. Hay personas que pues tienen que tener sus medicamentos constantemente, no pueden pues dejar un mes no lo voy a tener, entonces estoy bien. No, hay enfermedades que necesitan ese acompañamiento y es lamentable porque no se está dando cumplimiento total a ese derecho a la salud. Es correcto, de hecho que es un derecho humano, ¿no? Como tantos. Pero aquí en Guatemala estamos acostumbrados a que los derechos humanos pues no sean respetados. Bien dice la teoría, el dogma de los derechos humanos, es el Estado el que los violenta. Y por supuesto aquí es el Estado guatemalteco el que empieza a violentarlo cuando te dice, miren, no tenemos toda la medicina. Ah, bueno, pero sí tiene, ¿cuánto tenemos? 60, 70% de abastecimiento. Sí, pero ¿qué tal si usted es un enfermo crónico, por ejemplo, de alguna cuestión del corazón? Y es precisamente dentro de ese 30% donde no está la medicina que usted tiene. Es que se puede morir, sencillamente aquí es cuestión de vida o muerte. Efectivamente, Julio, es de vida o muerte. Vamos con datos. Vamos con datos, entonces veámoslos por favor allí en pantalla. A ver... la pandemia del COVID-19 vino a desnudar la realidad de nuestro, llamémosle, sistema de salud. No contamos con una infraestructura suficiente, no es moderna, no está equipada, no está abastecida y tampoco cuenta con suficiente personal. Asimismo, aunque al principio de la pandemia los niveles de abastecimiento Sandy eran aceptables, hoy la situación ha cambiado. Y es evidente, no se cuenta con un stock de medicamentos de primera línea suficientes para atender las necesidades más recurrentes en el sistema de salud. Bueno, si es que no se cuenta ni siquiera con la vacuna pues en contra del COVID-19 que vamos a estar esperando para las otras situaciones. Da pena ver la situación que usted ve ahí en los pasillos. Ahí estábamos viendo algunos pasillos del Hospital General San Juan de Dios y si no pues miramos los del Hospital Roosevelt, que en su momento fueron grandes hospitales, hoy de grande tienen el tamaño, pero realmente son hospitales que no se caen solo porque de plano los construyeron bien en esa época. Roosevelt, 1918, imagínate desde cuándo. ¿Se necesita fortalecer la red hospitalaria? Por supuesto que sí. Yo creo que ya es momento de que se piense también en un nuevo plan, en una reforma, en un fortalecimiento a nuestra red hospitalaria, Julio, porque sin duda alguna es necesaria. Sí. Y cuando hablamos de seguridad, hablamos de educación y hablamos de salud, son prioridades o deberían ser prioridades para el país. Definitivamente que así es, Sandy, es absolutamente algo que debería ser una prioridad de prioridades. Pero aquí no lo es, aquí las prioridades pasan en segundo y en tercer lugar. Necesitamos ya pensar en un Estado moderno, por eso es que lo hemos dicho en tantas ocasiones. Menos Estado, menos gasto de burocracia, pues, para que nos entendamos, y más inversión. Eso es, ¿inversión en qué? En escuelas, en carreteras, en policía, en hospitales, en medicinas. Eso es lo que se necesita. Miramos otros datos. Por supuesto, adelante. Muy bien, vamos a verlos allá en pantalla. Se hace necesario replantear la forma en que se adquieren los medicamentos para que puedan ser, pues al menos de la mejor calidad posible, ¿no? Y a los mejores precios. Si bien es cierto, el Estado debe optimizar los recursos con que cuenta en el tema de salud, la medicina debería ser original, debería ser variada, surtida y la mejor, porque es la salud del guatemalteco. O le pregunto yo a los diputados, ¿o usted compra lo peor para su casa? Definitivamente que no. También es importante que dentro de la planificación del Ministerio de Salud se privilegie la inversión en infraestructura, equipo médico y medicina. Sin embargo, un alto porcentaje de salud, y esta es otra situación, se va en aquellos pactos leoninos que les llamamos pactos colectivos de condiciones de trabajo y en gastos administrativos. Esos pactos colectivos habría que revisarlos, porque estamos viendo que en educación nos están llevando mal, que en salud nos están llevando mal y que en muchas cosas también. Porque yo no digo, no me opongo a los sindicatos, lo único que sí me opongo cuando se va un 45% del presupuesto del Ministerio de Salud en el pago de eso. Eso sí no está bien. Debería de irse
en infraestructura, debería de irse en medicina, debería de irse en equipo. Y por supuesto, pagarle dignamente a los enfermeros y a los médicos. Hay mucho que hacer en la red hospitalaria, hay mucho que hacer para poder fortalecer este sector, que es un servicio tan importante, en serio, no me voy a cansar de decirlo. La salud es prioridad, sí. La salud debe dársele mayor importancia y poder entonces dar esas condiciones mejores para las personas, para los guatemaltecos, porque mira, otra cuestión es que la calidad de los medicamentos también, tenemos muchos genéricos, Julio. Eso es. Y tenemos nos hemos llenado de genéricos. Exactamente, y vemos la demanda que se tiene también en cuanto a los centros de salud, los hospitales que constantemente se ven abarrotados, que constantemente entonces tienen aumento de pacientes y bajo las mismas condiciones, bajo a veces los mismos presupuestos, bajo los mismos establecimientos. No se puede, tenemos que pensar en grande, tenemos que pensar a futuro y creo que es momento también que se pueda ya pensar en una modificación a nuestro sistema de salud. Definitivamente, porque cuando hablamos en temas estadísticos que hay una cama de hospital por cada 2,000 guatemaltecos en promedio, pues ya solo desde ahí dan ganas de salir corriendo, dan ganas de irnos, de huir, de ver esta realidad tan cruel. No sé por qué el Estado de Guatemala, ¿verdad?, ha venido cayendo a lo largo de años, a lo largo de décadas, en ese deterioro cada vez mayor. ¿Cuándo podremos ver realmente la construcción de un hospital de primerísimo nivel para atender la salud del guatemalteco? Y te digo algo, los dos grandes hospitales referentes en Guatemala, ya los dije, el San Juan de Dios y el Roosevelt, está bien, no es lo que hay, pero ¿cuándo vamos a tener referentes también para el interior de la República? ¿O acaso solo aquí en la ciudad de Guatemala se enferma la gente? La gente se tiene que venir del interior para acá y muchas veces a morir o a recibir una pésima atención. Es difícil, es triste observar este panorama, Julio, y repito, hay temporadas en las que se dan repuntes de pacientes, sí, como por ejemplo en la que nos encontramos, donde sumado al COVID-19 están también las lluvias que suelen traer complicaciones en la salud también de los guatemaltecos y lamentablemente quienes padezcan entonces distintas enfermedades van a tener que sufrir las condiciones entonces que se encuentra en nuestro sistema de salud. ¿Tendrán un espacio para poder ser atendido? ¿Quién lo sabe? No lo sé. Pues bueno, mientras si es esto o no es aquello y no sabemos ya ni qué hacer, pero aquí estamos para analizar como debe ser, fuerte y contundente. Vamos a regresar en breve con la parte informativa de A la Medida. Por supuesto, lo invitamos a continuar con nosotros, volvemos enseguida. Usted sabe, a esta hora y en este momento nosotros en TN23 somos algo, sí, somos para usted A la Medida. Regresamos entonces con información. En mayo del 2021, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos detuvo a más de 180,000 personas que intentaron cruzar la frontera. Lo que se inició como un sueño tuvo un final inesperado. El registro de capturas en mayo representó un aumento del 1% con respecto a abril de 2021. De enero a mayo se registra la captura en la frontera sur de 122,768 compatriotas. Las detenciones han sido de menores acompañados, unidades familiares, adultos y niños no acompañados. Solo en mayo se detuvo a 26,374 guatemaltecos, un descenso del 12,22% comparado a abril, cuando fueron 30,046. De ese número, 5,264 son niñas, niños y adolescentes no acompañados. Por aparte, los tratantes, también conocidos como guías o coyotes, siguen abandonando a migrantes en áreas remotas y peligrosas, lo que lleva a un aumento dramático en el número de rescates. Solo en mayo se realizaron 7,084 rescates, un 35% de aumento en comparación al año fiscal 2020. Políticas públicas, tantas, ¿no? Pero una política pública específica para la protección a la vida y sobre todo a la institucionalidad de la familia es lo que esta tarde se llevó a cabo y se discutió en una reunión muy importante en el plano y en el ámbito político. Vea, por favor, la información. El objetivo de la comisión es que para el 1 de agosto tengan una propuesta concreta de reformas para la aplicación correcta y oportuna de la prisión preventiva en el país. A decir de la comisión, de los más de 23,000 privados de libertad, el 50% están bajo prisión preventiva, lo que vulnera derechos humanos y la seguridad ciudadana,
pues muchas veces al interior de las cárceles se crean estrategias delictivas. Por lo que la comisión puso a discusión la hoja de ruta, la cual fue aprobada. La propuesta a seguir involucra la instalación de una mesa técnica con la PDH, Procuraduría General de la Nación, INASIF, Ministerio de Gobernación, Ministerio Público, entre otros, para conocer la problemática y realizar las propuestas de reformas. La comisión realizará sesiones extraordinarias para reunirse con las instituciones y conocer cada uno de los puntos para buscar alternativas para la aplicación de una forma correcta de la prisión preventiva. Y bueno, hoy se llevó a cabo una reunión con el Comité Técnico para poder de esta forma dar seguimiento y analizar una política de prevención. Se nos designa la presidencia del comité para realizar el análisis de la propuesta de la política para la protección de la vida y la institucionalidad de la familia. Básicamente el día de hoy pues se articula con organizaciones de sociedad civil para poder incluirlas en la mejora y en los comentarios y retroalimentación que ellos nos puedan dar con relación a este documento de análisis que se desarrolla. Tenemos ya un plazo establecido para poderlo finalizar y por lo mismo ya estamos en la última etapa donde genera este análisis que podamos entregar a donde corresponda con las autoridades. La vida es lo más importante, la protección a la vida es realmente lo que se designa en esta propuesta. Nosotros estamos basados en un marco jurídico constitucional y es como hemos estado abordando las iniciativas y el marco teórico y jurídico de la misma. La cartera de educación también forma parte del comité técnico que analiza la política pública y dio a conocer cuál sería su papel dentro de la misma. Y básicamente el aporte del Ministerio de Educación es velar por la protección, la integridad de la persona y de la familia. Definitivamente tendríamos que analizar en términos curriculares los niveles a partir de los cuales el Ministerio de Educación implementa esta política. Bueno, el ex superintendente de Administración Tributaria, Juan Francisco Solórzano Fopa, y otras personas han quedado ligados a proceso en el caso que el Ministerio Público ha denominado política y falsedad. ¿Usted quiere más información? Con mucho gusto, aquí la tenemos. El 19 de mayo, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público reportaron la captura del exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, Juan Francisco Solórzano Fopa, y otras personas por los delitos de falsedad ideológica, conspiración y asociación ilícita. La primera declaración se desarrolló en el Juzgado Sexto de Instancia Penal. En esta diligencia, la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público acusó a los sospechosos que en marzo del 2020 intentaron registrar de forma irregular la inscripción de una agrupación política en el Tribunal Supremo Electoral. El juez Israel Celada, después de escuchar las peticiones de la Fiscalía y los abogados defensores, resolvió que Solórzano Fopa y 4 personas más sean investigados únicamente por el delito de falsedad ideológica con agravación electoral. El juzgador resolvió falta de mérito a favor de los procesados por asociación ilícita y conspiración, es decir, a su criterio, en esta fase del proceso no encontró indicios criminales que demuestren la supuesta comisión de esos delitos. Este viernes en el Juzgado Sexto se analizará si los 5 procesados quedan en prisión preventiva o son beneficiados con una medida sustitutiva, cancelando alguna fianza económica. Y por mayoría, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia rechazaron la solicitud de antejuicio que realizó el Ministerio Público en contra del juez José Eduardo Cojulum. El 11 de mayo de este 2021, en el caso penal Fénix, el Ministerio Público presentó una solicitud de retiro de inmunidad en contra del juez de extorsiones José Eduardo Cojulum, al considerar que emitió resoluciones violatorias en esta carpeta judicial al anular unas órdenes de captura en el 2008. La investigación de este caso estableció que en el 2008 se desfalcaron 350 millones de quetzales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IX. Los fondos fueron depositados a cuentas de varias empresas de cartón. El señalamiento del ente encargado de la persecución penal en contra de Cojulum es que en el 2008 anuló ilegalmente la orden de detención del sospechoso Gustavo Adolfo Herrera Castillo, quien a la fecha continúa escapando de la justicia.
La mayoría de los magistrados del Palacio de Justicia rechazaron sin entrar a conocer la petición del retiro de antejuicio en contra de José Eduardo Cojulún. ¿Sabe usted que por tercera vez el exdiputado y a la vez también excandidato presidencial Estuardo Galdames logró suspender la audiencia judicial en la cual está acusado, entre otros, de lavado de dinero? Bueno, si no lo sabe, aquí tiene la información en A la Medida. En el caso Asalto al Ministerio de Salud, este 10 de junio fue el tercer intento para realizar audiencia de imputación de nuevos hechos penales en contra del exdiputado Estuardo Galdames. El martes 8 de junio, Galdames pidió tiempo para que la abogada de la Defensa Pública Penal estudiara el expediente y lo defendiera de la nueva acusación del Ministerio Público. La juez aceptó la petición y canceló la diligencia judicial para este 10 de junio. Este jueves la juzgadora rechazó la solicitud del procesado y su abogado particular Víctor Luna Cano de suspender otra vez la audiencia. El exfuncionario pidió la palabra para dirigirse a la juzgadora, sin embargo, tuvo un ataque de tos. Universalmente y más, el derecho más inviolable en todas las personas, le solicito, señora juez. Mire, el derecho de defensa no es del todo formalista. El derecho de defensa es amplio, es inviolable. Entonces no estamos solicitándole aquí a usted una imposibilidad. El abogado Luna en varias ocasiones pidió que fuera atendido su patrocinado, pues estaba presentando problemas de salud. Voy a esperar a que la oficial retorne a la sala de audiencia. A la sede se presentó la doctora de la Torre de Tribunales del organismo judicial. La Galeno recomendó practicarle unos exámenes a Galdames y la prueba de COVID-19. Porque tendrían que hacerle laboratorios, ¿verdad? Exámenes de sangre, unos rayos X. Ahorita la tos que tiene podría ser alérgica, ¿verdad? Entonces no se le escuchó ninguna. Sí lo siento un poco con la temperatura elevada, aunque el termómetro digital pues no lo marca, pero no es un dato confiable, ¿verdad? La juzgadora suspendió la diligencia y ordenó que Estuardo Galdames fuera trasladado al Hospital General San Juan de Dios para establecer su estado de salud. Por hoy nos toca despedirnos de usted y esperarlo mañana con el análisis de la noticia. Que descanse. Chao, buenas noches.